Un saludo deportivo a todos los cubanos que están en cualquier parte del mundo y, ¿por qué no?, aquellos que vienen al canal de cualquier otro países y puedan degustar nuestro contenido. Recuérdense suscribirse, darle like y activar la campanita para recibir nuevas ofertas y proposiciones de comentarios relacionados principalmente con el deporte cubano. El tema de hoy es relacionado con el fútbol cubano, valga la redundancia, y les comento, estuve hace una semana debatiendo con Roger 11K. Pasen y suscríbanse a su canal, recuerden, Roger 11K. ¿Por qué? Porque tienen contenidos diversos, principalmente muy novedosos relacionados con el Bitcoin. Creo que es una línea revolucionaria en estos tiempos relacionado con la criptomoneda, que es como se le denomina a nivel internacional. Entonces creo que es interesante. Pasen por allá, hay mucho contenido, hay muchas cosas, principalmente hacen un espectáculo muy brillante y creo que es digno reconocer y de admirar lo que hace Roger K también con otros muchachos que habitúan en este canal. Entonces, lo que les quiero presentar son pequeños detalles de lo que estuvimos conversando entre principalmente yo y Roger y yo, en el canal relacionado con el fútbol cubano y haciendo una nube de ideas futuristas o idealistas desde nuestro punto de vista de cómo nosotros queremos o concebir el fútbol cubano para el futuro, principalmente logrando que se pudiera integrar tanto los equipos como los fanáticos, la afición, y pueda ser un poco el fútbol más ameno, más en cuestiones de espectáculo en nuestro país. Entonces, sin más, les dejo con parte, vamos a ir comentando, les recuerdo, poco a poco, de todo aquello de las impresiones que tiene Roger sobre el fútbol cubano en la actualidad y sus ideas para tratar de mejorarlo desde su punto de vista. Yo he pensado, lo que pasa es que depende del tiempo si puede ser o no, pero una de las cosas que ha obstruido el desarrollo del fútbol en Cuba es el formato ese de provincias, que para la pelota está bien, pero el fútbol es un deporte mucho más barato. Entonces, por ejemplo, tú sabes lo que es Ciudad de La Habana, tener un equipo, una ciudad de 2 millones de habitantes, tener un equipo de fútbol. Luego, Uruguay es una potencia mundial y Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Y el campeonato de Uruguay tiene varias divisiones. Aquí perfectamente es como lo definía Roger. El fútbol tiene que ir más allá de lo que es el concepto de provincia. Primero, porque le va a dar otra dinámica al campeonato nacional o a la Liga Nacional de Fútbol Cubano y evidentemente van a ver poco a poco cómo Roger desglosa desde su humilde opinión todo lo que se puede hacer para económicamente justificar y principalmente que el espectáculo tenga mejor brillo principal relacionado con los aficionados. Vamos a seguir escuchando lo que nos comenta Roger. 20 equipos. Lo que yo hiciera. Y bueno, llevo mucho tiempo fuera, por ahí alguien me dice, no, eso no se puede hacer por esto o lo otro. Yo reestructurar el campeonato nacional y en vez de por provincia, lo hiciera por canchas, dándole incentivo a los municipios. O sea, le dijera a los municipios, si ustedes condicionan una cancha que tenga estas condiciones mínimas, ustedes tienen un equipo campeonato nacional. Entonces, como va a haber más equipos, hago por regiones para que los viajes sean más cortos y después la final ya se viaja. O sea, tienes más gente jugando fútbol, lo que va a subir el nivel, ¿ok? Y tienes viajes más cortos, lo que te va a ahorrar dinero. Y tienes una cosa interesante y además rescatar la cultura del fútbol cubano, porque mira, un Holguín Las Tunas no significa nada. Imagínate que hubiera un Banes contra Manatí. Eso sí significa algo, porque son dos de las plazas más futbolísticas de Cuba y están cerca. Entonces, a mí me gustaría ver un campeonato de Cuba, no con un Villa Clara, no, con un Zulueta. Aquí es muy importante lo que define Roger, o sea, como opinión y como estrategia para el fútbol cubano.
Lo primero es lo que decía, y me parece que todos, la totalidad de los aficionados y de aquellas personas que entienden del deporte, estamos conscientes de que el fútbol, principalmente para tener buen desarrollo, tienen que tener canchas lo menos, o sea, lo mínimo correcto para desarrollar físicamente, para desarrollar también la técnica, que es lo fundamental y es lo que da el balance cualitativo de un futbolista a nivel internacional. Entonces, aquí lo único que quisiera acotar, que él también lo comentaba, ¿no? Pero yo quiero profundizar un poquitico. No es tan solo que un municipio tenga una buena cancha, o sea, con respecto a Zulueta, que para mí es uno de los mejores campos que existe en Cuba, alén de Pedro Marrero, bueno, que es el Estadio Nacional. Aquí tendremos que ver también un poco la calidad de los jugadores. Pero ¿qué pasa? Cuando ya tú defines un equipo de fútbol que tenga el nombre de Zulueta, no solo tienen que participar ni deben participar los futbolistas relacionados con la región, o sea, de Zulueta. Puede ser de toda la región de Villa Clara o quizás tener otro tipo de manera para ir más o menos centralizando la calidad en ese equipo y bueno, evidentemente ya ahí entraríamos en otro tipo de detalles y conversación que es relacionado que desde mi punto de vista, si se lograra hacer este tipo de equipos, o sea, principalmente por canchas, ya debería ser o constituir una empresa. Pero bueno, de ese tema hablamos un poco más adelante. ¿Por qué constituir una empresa? Principalmente para que tenga autofinanciamiento, para que ya el gobierno de Cuba, desde la parte económica, tenga un poco de respiro en este sentido. Y entonces, evidentemente, tienen que haber patrocinios, tienen que haber muchísimas cosas que garanticen el funcionamiento y la salud y la vida de este equipo. Pero más bien es orientado a hacer una autonomía económica por cada uno de los equipos que se creen relacionado con las canchas que tengan las mejores condiciones. Creo que desde ese punto de vista es más o menos la idea y creemos que vamos a estar mucho más acercados a la realidad internacional, que es a donde debemos ir, recoger lo bueno, pero a nivel internacional es así como funciona. Cada club es una empresa que autónomamente genera ingresos y como pasa en todas partes del mundo, tiene que dar un por ciento al Estado a través de lo que se denomina el impuesto. Entonces, sigamos oyendo a Roger, creo que sigue siendo interesante todas estas opiniones que él da. ¿Me entiendes? En Ciudadana. Ok, bueno, vamos a poner que por la cosa, por la economía del país, no vas a tener que cada municipio tenga un equipo. Pero si La Habana sería muy interesante que tuviera, mira, un equipo en el Marrero, otro equipo en La Polar. La Polar es un estadito sabroso. No, yo jugué la Polar. Claro, otro puede ser ¿cómo se llamaba esta cancha que está por allá? En el Campo Amada. Campo Amada, sí, sí. Campo Amada. Y otro, o sea, Marrero, Polar, Campo Amada. Y mira, en el Juan Aurante de la Universidad de La Habana, si se acondiciona. Entonces, imagínate que tú tengas 4 equipos en la capital. ¿Tú sabes qué te da eso? Te da rivalidades, porque ¿quién viaja en Cuba de Pinar del Río a La Habana a ver un juego? Y el fútbol sin hinchada visitante no sabe igual hacer. Entonces, pero si tú tienes un equipo en el Marrero y otro en la Polar y los dos tienen su fanaticada, cuando jueguen esos dos equipos, va a estar en la cancha fan de los dos. Y ahí la gente canta, ahí se arma la cultura del fútbol. Pero ¿quién viaja en un campeonato de fútbol cubano de La Habana a Villa Clara? Aquí es muy importante y es lo que yo estaba hablando. Para lograr eso tiene que existir específicamente ya una empresa con el nombre de ese equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque en el caso específico de La Habana y puede ser también en Villa Clara, en Santiago de Cuba, en Holguín, que son provincias que tienen muchísima población, que quizás puedan
garantizar el estado de 4 o 5 estadios de fútbol. ¿Qué sucede? Si no es a través de esa empresa, de club de fútbol, por ejemplo, Fútbol Club Zulueta, es imposible que tú puedas acaparar aquellos futbolistas que realmente tengan un buen rendimiento, porque no es tampoco hacer un campeonato nacional para que participen todos. También obliga a cada uno de estos clubes o de estas empresas, que evidentemente, como ellos son autofinanciados, tienen que tener los mejores, que vuelvo y repito, es lo que ocurre a nivel internacional. Ahora, no es descabellado, disculpen, tener 4 equipos en una provincia. ¿Por qué? Primero, porque así también funciona el fútbol a nivel internacional. Ejemplo de Madrid y Barcelona, que es lo que más se digiere en el fútbol cubano. También por ejemplo, también en Milán, que está el Inter, está el Inter y está la AC Milan. En Madrid tienen al Rayo Vallecano, tienen al Getafe, tienen al Real Madrid como tal. El Barcelona tiene al Español, tiene al Girona, tiene también al Cornellá, que juegan, por supuesto, en distintas divisiones del fútbol español, pero forman parte de la misma ciudad. Ahora, ¿qué es lo que Roger está transmitiendo? Y creo que es justo que en cuanto a la economía de nuestro país, cuando tú tengas equipos que forman parte de una misma provincia, evidentemente el transporte es mucho más cómodo, mucho más económico para los aficionados, específicamente, que es lo que realmente motivan al jugador cuando está en un campeonato. Es mucho más cómodo, el transporte es mucho más barato, se hace de manera regional, y es lo que decía, es insostenible y prácticamente imposible que cuando se juega Pinar del Río con Villa Clara, de Pinar del Río vayan aproximadamente más de 100 personas a ver a ver un partido de fútbol, por muy importante que sea. También, por supuesto, existe la televisión, pero no es lo mismo, el sabor no es lo mismo, y a eso es específicamente a lo que se refiere Roger. Económicamente es mucho más beneficioso para todos, pero principalmente pensando en la afición, que es la que realmente reanima y levanta el espectáculo del fútbol a nivel internacional. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto, a esa visión, y tenemos que llegar a ese nivel, porque, ya vuelvo y le repito, hay muchísimas personas en Cuba que la tendencia en estos últimos años es a favor de ver el fútbol como espectáculo, pero también es lo que necesitamos dentro de Cuba para incentivar a aquellos que juegan, que tienen buen rendimiento, que tienen buen aspecto técnico relacionado con el mundo del fútbol. Sigamos oyendo a Roger. No viaja nadie. Yo quisiera el campeonato no por provincias, por canchas. Y le dijera a todos los municipios, el municipio que tenga una cancha que cumpla ciertos requerimientos, y diseñara, por supuesto, unos requerimientos que no sean muy difíciles de cumplir, pero que no sean muy bajos tampoco, poniéndole el énfasis a la calidad del césped. El césped es lo más importante para desarrollar el fútbol en un país. Tú mira, aquí vamos a entrar en un punto. Como ven, el video ronda solamente en la estrategia desde la base, desde un punto inicial. Y parte desde la forma de tener un estadio en buenas condiciones, principalmente el césped. Tenemos que hablar acá que cuando tú logras una autoeconomía, o eres autofinanciado, ya cuando tú tienes un club, un equipo determinado, evidentemente tienes que empezar a construir gradas. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Excepto el Pedro Marrero, Campo Almada también tiene, la Polar también tiene su graderío, pero son estadios que están construidos hace mucho tiempo. En la actualidad, por ejemplo, y lo comentaba en la directa de Roger, vuelvo y repito, pasen por allá, son 4 horas, pero hay diversos temas que estuvimos hablando, no solo tampoco del fútbol nacional, también a nivel internacional.
entramos en polémica y opiniones que también pudieran ser interesantes desde el punto de vista de ustedes. Les recuerdo que también ustedes pueden opinar, pueden en los comentarios dar su opinión relacionado con este tema que estamos abundando ahora, porque creo que el fútbol cubano también es de todos. Y evidentemente dos personas por tener unas ideas, digo yo, revolucionarias en ese sentido, no van a hacer la diferencia. O sea, tenemos que unirnos todos, dar opiniones y tratar de ir fomentando una estructura o una idea mucho más general, pero con la ayuda de todos aquellos que tienen ideas relacionadas con el fútbol y con la estructura que pueda hacerse. Yo decía, en Pinal del Río, San Cristóbal, una de las plazas más futboleras que tiene Pinal del Río. Actualmente es provincia de Artemisa. El estadio durante muchísimo tiempo, en el tiempo que yo estuve en San Cristóbal, viendo al equipo de Pinal del Río, hubo un nivel. ¿En qué sentido? La cancha se cuidaba, se regaba, se le hacía el mantenimiento, las gradas, se hizo un proyecto para realizar el graderío, se jugó con gradas en Pinar del Río, no de primer nivel, pero era bueno con lo que se podía y lo que podía invertir el gobierno municipal o el gobierno provincial, porque también en ese tiempo y hasta ahora el equipo de fútbol de Pinar del Río es, en este caso ahora es Artemisa, pero vamos a enfocarnos en aquel tiempo, en el equipo de fútbol de Pinar del Río era provincial. Ahora, ¿qué sucede? Que como el fútbol no es, o sea, todos los deportes en Cuba son prioridad, pero hay otros que tienen mejor prioridad que otros, por ejemplo, el bolseo, la pelota, que es el deporte nacional. Hay muchos más deportes que evidentemente el gobierno tiene que orientar ciertos y determinados presupuestos para aumentar la capacidad competitiva de los estadios y, por supuesto, el mantenimiento de estas instalaciones. ¿Qué pasa? Como el fútbol tiene un nivel medio en Cuba, obligatoriamente el presupuesto es mucho más recortado. ¿Y qué es lo que da el contraste? La Bombonera, cuando yo fui a Cuba ahora en el 2019, no era ni por asomo lo que era en aquel tiempo antes de los años 90. Sí, hubo periodo especial, pero evidentemente si tuviesen una progresión, si el mantenimiento fuera al menos anualmente, se hiciera algún tipo de análisis, se le pusiera a algunas cosas para tratar de mantener lo que estaba, pero ya aquello evidentemente se ha echado a perder. Yo vi desde afuera, evidentemente no pude tirar fotos, pero quedé muy deprimido, porque lo que era la Bombonera en los años 90 o finales de los años 90 a lo que es ahora, realmente ha pasado muchísimo tiempo, pero es deplorable. Entonces, por eso yo siempre abogo, y lo vuelvo a repetir hasta el cansancio en este video y en cualquier escenario, que para lograr un buen espectáculo, los equipos tienen que ser autofinanciados o patrocinados por empresas que realmente tengan un sustento económico y puedan invertir en este tipo de obras, principalmente para lograr el espectáculo que todos queremos. Entonces, sigamos oyendo disculpen a Eso es un problema que tiene Cuba. Cuba, por clima, debe jugar un fútbol de toque. Y no se puede jugar un fútbol de toque en una cancha mala. Claro que no, claro que no. Porque Cuando tú ves al equipo Cuba, tú ves que el futbolista cubano juega sobreacelerado. Y juega sobreacelerado porque cuando juegas en una cancha que tiene unas condiciones, más el cubano que es buen atleta, la marca la tiene siempre, no tienes tiempo para pensar. Entonces tú ves, cuando sale el equipo Cuba muchas veces, que tienen jugadas decisivas, que tienen medio segundo para pensar y se atrastobillan, o sea, juegan más acelerado que lo que la situación requiere. Y eso es los campos. Seguimos en el mismo debate.
sin comentar nada, solo ejemplo. No sé si Roger se refería, por ejemplo, es verdad que cuando tú tienes un buen campo, el aspecto técnico de los futbolistas mejora muchísimo. Incluso no es lo mismo jugar en césped artificial que en césped real o en césped auténtico. Evidentemente hay diferencia. Primero porque los futbolistas de primer nivel lo definen de esa manera. Entonces, lo que pienso que se refería a Roger en ese sentido, yo puedo tener un ejemplo. ¿Se acuerdan aquella eliminatoria fantástica que yo la viví con muchísima ilusión de Costa Rica con Cuba? El partido de ida fue en Cuba, en el Pedro Marrero. Nunca en la vida había visto al Pedro Marrero tan repleto, con tanta emoción. Primero porque nos creíamos que teníamos un buen equipo de fútbol. Estaba en aquel tiempo, me parece que era Miguel Company. Teníamos un buen equipo de fútbol que jugaba bien, lo más vistoso posible, y entonces teníamos muchísima ilusión. Incluso ese partido no lo hicimos mal, empatamos a 2 con un todo con Costa Rica. Creo que en aquel tiempo estaba Guanchope y habían muchísimos jugadores que formaban parte de grandes equipos a nivel internacional y principalmente en Europa, que el fútbol tiene otro tipo de nivel. Entonces fue un resultado bastante cómodo, pero cuando vamos a Costa Rica, Lester Moré, que es uno de los mejores delanteros, un espectáculo definiendo y jugando, en esos segundos que hablaba Roger, no definió delante del portero. También no le podemos echar la culpa al campo, porque definir algunas veces depende de esa adrenalina que tú puedas tener, de esa competitividad que tú vayas obteniendo, que en Cuba evidentemente si tú no tienes público es muy complicado que cuando tú salgas a nivel internacional, cuando tengas más de miles de espectadores gritando, cantando, esa adrenalina del fútbol, esos nervios, es muy difícil poderlos controlar. Y bueno, para mí yo creo que es uno de los ejemplos más claros, uniéndolo todo, ese gol que falla delante del portero de Costa Rica, Lester Moré, que si lo marcaba era un punto de inflexión en la historia de Cuba con la selección absoluta. ¿Por qué? Porque podíamos pasar al hexagonal y al menos podíamos participar. Creo que después, años posteriores, pasamos a la hexagonal, porque jugamos aquí en el área principalmente del Caribe, y pudimos ver a los mexicanos, pudimos ver a los panameños, pudimos ver también a Estados Unidos. Creo que fue un regalo para la afición cubana haber pasado a esa instancia, pero no fue en ese año, fueron en años posteriores. Pero indiscutiblemente la calidad del terreno tiene que ser lo fundamental. Y por eso que estamos debatiendo en esta edición lo relacionado con cómo podía ser el fútbol mejor en Cuba, partiendo desde los terrenos. Vamos a seguir oyendo los comentarios de Roger. A mí me encantaría yo poder diseñar el campeonato que hiciera en Cuba. Yo lo que hiciera es, mira, esto es lo que yo hiciera. Esto es un poco de matemática, ¿no? O sea, de cálculo. O sea, todos los municipios, no por provincia, todos los municipios que puedan tener una cancha o dos canchas, si un municipio tiene dos canchas, que tenga dos canchas. Todas las canchas que cumplan requerimientos pueden tener un equipo para jugar el campeonato nacional. Cuando ya sepas eso, entonces, ¿cuál es el otro cálculo? ¿Cuál es la distancia de viaje sostenible? Depende de la economía del país. Por ejemplo, para los equipos que estén en primera, ¿no? Porque va a haber equipos que tienen calidad para estar en primera y hay otros no. Los equipos que estén en primera, ¿qué es lo que es la distancia de viaje sostenible? Es un cuarto del país, se hacen 4 grupos. Es mitad del país, se hacen 2 primeras. Es un octavo, se hacen 8 primeras.
Pero siempre teniendo en cuenta cuál es la distancia de viaje sostenible. Entonces, ahí vas a tener una primera que va a tener, yo diría que la cantidad ideal sería, bueno, depende de la economía del país, o 4 o 8. 8 primeras división. ¿De cuánto? De 6 u 8 equipos, para que no sean tantos juegos si la economía está mal. Aquí ya estamos haciendo hasta cierto punto conclusiones, ¿no? Ya definiríamos que para tener un buen desarrollo del fútbol cubano, la cancha es un paso fundamental. Ya Roger lo definía, pudiera ser por municipio, como quisiera, y por supuesto que cada municipio pudiera, si hay 4 canchas en un municipio o hay 4 canchas en una provincia, pues es espectacular. Ahora, una de las cosas que define que es muy importante, que también yo creo que hablamos anteriormente, es que es mucho más cómodo con esta estructura. Aquí definir, o sea, cuando él dice que serían 8 primeras, yo no lo definiría de esa manera. Serían 8 grupos que obedecieran a la primera división del fútbol cubano. O sea, primera división, en este caso tendría 8 grupos. Algo que ya estaba en estructuras anteriores, solo que después en el fútbol cubano, solo que después se llegó a tratar de hacer una primera división, creo que ahora es clausura y apertura, como se utiliza en Latinoamérica, de 20 equipos aproximadamente. Pero ¿qué pasa? Y es lo que estaba diciendo Roger, cuando Pinal del Río o Artemisa va a jugar a Santiago de Cuba, los únicos que lo van a ver son 7 o 8 personas que puedan ser de Pinal del Río, que estén viviendo en Santiago de Cuba, y evidentemente la afición mayor va a ser de Santiago de Cuba. Independientemente de que a nivel internacional ocurre de esa manera, o sea, porque cuando el Barcelona juega en Madrid, hay solamente un por ciento, aproximadamente 1.000 o 5.000 espectadores que tienen cabida en el Santiago Bernabéu. Ahora, ¿qué pasa en aquellos países que son más desarrollados, que tienen otro sistema de transportación, tienen otro nivel económico? Entonces, nosotros que no somos de esa manera, tendríamos que definir bien 8 o 4 grupos de primera división con 5, 6, 7, 8 equipos, hasta 10 pudiera ser. Depende también, ojo, no tanto de las canchas, porque hay muy buenas canchas en España que los equipos están en segunda división y otros están en segunda división B, que en algún tiempo en su vida de club estuvieron en primera división y hasta fueron muy importantes, pero ahora están en segunda o en segunda división B. O sea, la cancha es importante, pero también tiene que ver con la calidad para mejorar el espectáculo, y eso también ayuda a los jugadores. Entonces, en esto definiríamos las canchas que tienen que estar en buen estado. Segundo, crear grupos de primera división hasta 10 equipos. Definir cuáles son los que ascienden y descienden. No existiría, desde nuestro punto de vista, juegos a largas distancias, o sea, Pinal del Río, Artemisa, La Habana, incluyendo la Isla de la Juventud, jugarían solamente en ese tipo de región. Ahí se sacarían los 10 equipos y así sucesivamente por las demás regiones de Cuba, en dependencia de los grupos que se quisieran hacer de primera división. En segunda división B de España pasa lo mismo. Son aproximadamente como 5 o 6 grupos que tienen 7 o 8 equipos, y evidentemente al final de la temporada, partido de ida y vuelta, clasifica uno por cada grupo o dos que van a un playoff, y en la estructura de cada playoff, en segunda división B, por ejemplo, pasan 4 para segunda división de la Liga de España. O sea, pasan a la segunda categoría, pasan 4 y por supuesto descienden 4 de la segunda división. Entonces, en el caso de nosotros, tendría que hacer algo parecido. Quizás descenderían muy pocos, porque son grupos bien cortos. Son equipos bien cortos, disculpen por ese pequeño, son equipos, o sea,
son tablas bien cortas y evidentemente no pueden bajar todo, ni un 20 ni un 30%, a lo mejor bajarían 2. Eso también ayudaría a la competitividad. Pero a partir de ahí, los 2 primeros de cada grupo pudiera ser, si hay 8, evidentemente serían 16, y se hacía una especie de mundial dentro de Cuba. Puede ser por región, que para mí yo pienso que sería lo más aconsejable. Si, por ejemplo, tenemos 4 grupos, los 4 grupos del occidente, que creo incluso que la pelota se hacía de esa manera, creo incluso que la pelota se hacía de esa manera, se hizo de esa manera, efectivamente, de que la parte, el primer grupo que obedece a Occidente, o a gran parte del Occidente, por la distancia geográfica, harían su propio playoff. Si acaso, para que los 2 primeros en un partido definitivo de ida y vuelta pudiera quedar uno para pasar a la próxima ronda, y entonces a partir de ahí, o vincular a los 10, si serían 4 grupos, tendríamos 2. Estos 2 primeros con estos 2 se cruzarían primero con segundo, y se jugaría partidos de ida y vuelta en la propia región, y evidentemente de ahí saldrían 2 candidatos, y sucesivamente en las demás provincias, en las demás regiones pasaría lo mismo. ¿Para qué? Para tener, por ejemplo, 6 equipos o 8 equipos, y después a partido único hacer una especie de mundial, de cuarto o de octavos de final, a partido único, y evidentemente definir quién es el campeón de Cuba, de la categoría suprema del fútbol cubano. Creo que así también aumentaría un poco más el espectáculo. Es menos accesible para los equipos, porque tendrían que jugar muy bien para llegar a esas instancias. Tenemos que dejar la idea que existe de que yo tengo que obligatoriamente cada temporada jugar con Santiago de Cuba. No, señor, no pasa en ninguna liga foránea. Claro, no está dividido por provincias que no son por equipos, como decía Roger, Zulueta, San Cristóbal, Bane, Manatí, Palma Soriano, Santiago de Cuba. O sea, así, desde ese punto de vista. Y a nivel internacional, en la Liga Española, que es la referencia que estamos tomando ahora, que es lo que más se ve en Cuba, hay equipos que nunca en la vida han podido jugar entre ellos. ¿Por qué? Porque son de diferentes categorías, de diferentes regiones, pero las condiciones no se dan para que puedan jugar, a no ser que sea en la Copa del Rey, que es algo que se está haciendo magnífico ahora en España, principalmente para elevar un poco tanto la competitividad, las oportunidades para los equipos menores, también como para el espectáculo, y los aficionados puedan tener ese tipo de adrenalina, que no puede fallar. Entonces, en ese sentido, creo que Cuba tendría que ir orientado por esas variantes, dejar conceptos antiguos, y si yo no tengo que jugar nunca con Zulueta, perfecto, pero si tengo que jugar, a lo mejor va a ser en una final, que da un poco más de sabor, de sabor. Definir una final para también ayudar a la economía pudiera ser en un solo estadio, 2 estadios, o en una provincia en específico donde todo el mundo se dirigiría hacia allá. En el caso específico mío, yo creo que uno de los objetivos fundamentales que fuera en La Habana, porque es la ciudad más cosmopolita que existe en Cuba, y no por un problema de regionalismo, sino porque hay muchísimas personas en La Habana que son de todas las provincias y que pueden tener un poquitico más de afluencia al espectáculo. También porque llenaría los estadios, porque hay personas que no son de San Cristóbal, pero que les gusta el fútbol en general. Y entonces también generaría un poco más de espectáculo. Creo que sería una de las... Y económicamente pudieran ser 15 días máximo. También pudiera ser una semana que se definiría el campeonato en Ciudad de La Habana. A partir de ahí, bueno, entrarían las Copas Telerebet de Cuba. Roger hablaba de
que como en La Habana hay como 4 campos, o pudieran haber muchísimos más que están en buenas condiciones. ¿Qué pasa? Es que actualmente existe lo que no, evidentemente, forman parte de la primera categoría de Cuba, pero existen equipos. Yo jugué en la Polar y había un campeonato que estaba muy bien organizado, que se jugaba en interbarrio. Esos interbarrios, sí, como yo estaba diciendo en mis comentarios iniciales, si esos interbarrios pudieran crear una empresa de fútbol, el barrio, crear una empresa de fútbol, evidentemente pudiera competir si se inscribe en el INDER o donde tenga que inscribirse para formar parte de la Asociación de Fútbol, por ejemplo, de La Habana, eh, cobran mayor vida, tienen mayor vida. Para eso también después entran las cuotas mensuales que tienen que pagar cada integrante o sea, socio, que tú eres socio del club, como pasa a nivel internacional. Y eso también son ideas que motivan a cada uno de estos equipos para también tener su propia economía y autofinanciarse. Son asuntos que los voy mezclando, ¿no? Pero también me voy acordando en este video de las cosas que se pueden hacer. Estructuralmente creo que lo que Roger propone es perfectamente viable, es económico, como él dice, y aumenta más el espectáculo porque ya es accesible para muchísimas personas que le gustan el fútbol y que quieren sentir el olor de la camiseta o sentir esa adrenalina de su equipo, que antiguamente y en la actualidad no pasa, no pasa. Entonces, creo que es muy atinado todas estas consideraciones que da Roger desde mi punto de vista. Sigamos oyendo, prácticamente ya estamos en el final de sus comentarios. Y al final viene de este comentario que debe llegar ahora, hay muchísima tela por donde cortar. Recuerden, pueden dar sus comentarios, estamos abiertos, no nosotros, todos los cubanos, para tratar de modificar desde nuestro punto de vista lo que creamos que es mejor para, en este caso, el fútbol cubano. Vamos allá. Un grupo, suponer, de 8, o que puede ser 6, son 7 y 7. Temporada regular, 14 partidos. Eso es digerible. Viajes cortos para que la fanaticada haya fanaticada de visitantes en los estadios. Entonces, después que se termina la temporada regular, ok, vamos a suponer que esa es la primera división. Abajo de eso ya es provincial. Después vamos a suponer que clasifican los primeros nada más. Ok, hay 8 equipos que van a una final y de vuelta. Y para hacerlo de viaje sencillo por cercanía. O sea, el ganador de esta zona que tiene Pinar del Río, La Habana, Artemisa, juega con el ganador de lo que es Matanza, Ciego de Ávila, lo que sea, la región más cerca. Y así, hasta arriba y da vuelta. Lindo, atractivo, sencillo, económico y que cree cultura donde haya fanaticada visitante. Yo no creo que eso sea posible, pero fíjate en lo que es tener visión. Tú haces un campeonato como ese en Cuba y yo estoy seguro que sacas unos cuantos jugadores de calidad de exportación. Luego, ya cuando los importes, ya tienes una entrada de dinero, una joyita de vez en cuando, que en un país atlético como Cuba no es una locura. De vez en cuando te entran unos cuantos millones. Yo he pensado. Y aquí se acaba el comentario de Roger. Y la última parte, creo que es una de las partes más importantes. Evidentemente tendríamos que abrir muchísimo la cabeza y va orientado con el discurso que estoy haciendo de que cada equipo tenga que ser una empresa. Él hablaba de joyitas. ¿Cuántos jugadores? Claro, pasa también en la pelota. En la pelota hemos evoluido muchísimo en cuanto a de que los jugadores ya pueden jugar en ligas foráneas y que por supuesto tengan sus contratos. Y bueno, no me voy a meter en lo que hace el gobierno cubano porque en definitiva cuenta no conozco cómo funcionan los contratos que hacen esos peloteros. Pero por lo menos tienen un nivel. Primero están a nivel internacional, topan con otra calidad de jugadores y creo que eso el fútbol cubano también tiene que empezarlo a hacer. Yo sé que han empezado, que hay muchísimos jugadores de fútbol
cubanos que están en otras ligas, principalmente en Costa Rica, en México, me parece también en Venezuela. O sea, depende de la calidad del futbolista. También hay muchísimos futbolistas cubanos, muchísimos no, pero hay algunos futbolistas cubanos reconocidos que juegan en ligas europeas y lo hacen bastante bien. O sea, que el deportista cubano, siempre y cuando tenga buenas condiciones, puede rendir, quizás no al mismo nivel que otros futbolistas que vienen con otro tipo de base, pero sí pueden rendir y pueden competir efectivamente. Yo, hablando de joyita, les quiero poner un video bien corto de un resumen que hace Gel Cuba. La referencia de este video es del hermano canal, o sea, de Gel Cuba, y van a ver varios detalles. Este es Giancarlo Rodríguez, es pinareño, nacido en Viñales, tiene 21 años, en la selección de Pinar del Río no lleva el número 10, en la selección nacional sub-21 lleva el número 7, pero tiene muy buenos detallitos técnicos y aquí, en este video que es bien corto, un partido que juegan en Pinar del Río con Granma, en el Campeonato Nacional de Fútbol, deja muy buenas pinceladas y para que ustedes vean que realmente sí hay calidad futbolística en Cuba. Evidentemente, muchísimos lo saben, pero bueno, para aquellos que quizás sean un poco escépticos a que puedan existir, se los muestro. Aquí les va el video. Como pueden ver, es una jugada, nace por el lateral derecho, le hacen falta a un compañero, él se lleva la pelota, hace un quiebra a la defensa y tira. Pero es un buen detalle técnico. El portero solamente queda para aplaudir. Aquí está la repetición un poquitico más en cámara lenta. A agradecerle a Gel Cuba por este material. Vean las condiciones del estadio. Es una de las cosas que estábamos hablando. Prácticamente no hay personas, son definidas. Aquí la defensa intenta despejar. Se hace una piña y prácticamente sin mirar. Vean el detalle técnico que prácticamente sin mirar, él define y bate al portero. También es para ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces porque es un gol que es muy meritorio de este muchacho. Como repito, es una de las joyitas que existen ahora en el fútbol cubano, que tiene muy buena técnica. Primero, lo que estaba viendo en el video, analizándolo, tiene definición, tiene regate, tampoco al extremo, pero tiene regate, y sobre todo visión de cara a la portería. El primer gol que estuvimos viendo y el segundo son para mí de muy buena calidad. En la primera, en el primer gol tenían la oportunidad de pasar a dos compañeros que prácticamente se plantaban solos. Que prácticamente se plantaban solos frente a la portería, pero decidió él tirarla y con pierna zurda definía muy bien al segundo palo más alejado del portero, que nada, es solo aplaudir y la bronca enorme del portero porque no pudo hacer más. Entonces, de tantas cosas que estamos comentando, una de las cosas que aumenta mucho el espectáculo son estos que les voy a montar ahora, que les voy a explicar, que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, este es el logo del equipo de Pinar del Río. No sé si realmente lo lleva ahora, pero es el que está en las redes sociales. Me parece que en la Wikipedia es el logo que tiene actualmente. Eso también motiva mucho el espectáculo, porque da la sensación de que uno puede comprar una camiseta, pero que tenga este tipo de diseño. Quizás en este diseño le falta el Fútbol Club, quizás definir también las estrellas, qué es lo que significa. O sea, no es hacer tampoco un logo por hacer. No es criticar, sino es tratar de ser, dar mi opinión relacionado con este tipo de cosas. Y creo que es lo que va subiendo el nivel también visual del espectáculo del fútbol cubano. ¿Por qué? Porque también les voy a enseñar otro logo que para mí no me gusta nada, que es este que van a ver ahora. Vean, el de Pinar del Río es más bien basado en de la pelota. Aquí lo único que tiene una pelota de fútbol
y dice Pinar del Río. Para mí no me gusta porque está ligado más bien a la pelota, al béisbol de Pinar del Río. No me gusta ese logo, no tiene autenticidad desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, el otro logo es mucho más bonito, mucho más atractivo, tiene mejores vistas y separa, desde mi punto de vista, todo el diseño gráfico de un deporte y de otro. Pero aquí lo más significativo, y tampoco es en ánimo de criticar, sino más bien es comentar, cuando ven el logotipo de las tunas, que no sé si realmente lo lleva, no sé si realmente lo lleva, se percatan que el logotipo lo que tiene es un diseño para mí que deja mucho que desear, pero no obstante eso, lo que define el escudo del equipo de las Tunas es un diamante de pelota. No tiene nada que ver con fútbol. Entonces, en eso realmente tendremos que mejorar muchísimo en ese sentido. Cuando hablamos de las joyas de Cuba que se puedan exportar, no como si fuera un material, sino más bien la exportación de la calidad del servicio también, que se hace en Cuba, en otras esferas, se hace en la pelota, ¿por qué no también hacerlo en el fútbol? Por eso yo decía que es muy importante tener una empresa, o sea, que el fútbol, cada equipo fuera una empresa autónoma, para ellos poder hacer contrato con quien ellos quieran afuera en el mundo. Si son cifras millonarias, evidentemente ese club, como pasa con el Real Madrid y el Barcelona, va a tener un auge, o sea, va a tener un despunte mucho más grande que cualquier otro. Pero también allí empiezan a ver elementos tan importantes como los scouting, como los cazatalentos, porque evidentemente todo el mundo va a querer lo mejor para su equipo, porque son autónomos, es dinero que realmente tiene que invertir en series determinadas parámetros para tratar de lograr una estabilidad en la primera división de Cuba, pero no obstante eso también puede ir desarrollando sus instalaciones, pero que sea de la manera autónoma. Y los jugadores, cuando se ponen en órbita a nivel internacional, que ganan un poco de dinero, evidentemente ese contrato que se haga, porque usted tiene el derecho como empresa de vender su propio servicio, en este caso su jugador, que es un activo fijo de la empresa, hablando económicamente, pueda retribuir al desarrollo de cada club. Y ya el gobierno solamente lo único que tiene que dedicarse a recibir es un por ciento relacionado a los impuestos. Sí, evidentemente, si el jugador o la venta que se le hizo a aquel club es grande, evidentemente el impuesto que tú tienes que pagar al gobierno cubano también es grande. Eso pasa a nivel internacional. Pero ya automáticamente vas teniendo cosas, dinero, para, como decía, mejorar el estadio, para muchísimas más cosas. Y creo que deberíamos ir enfocados por ahí. Vuelvo y le repito, sin ser sensacionalista, pero forma parte también del espectáculo que existe a nivel internacional. Y el jugador lo va a agradecer. También aquellos que son pequeños, que están viendo que en la órbita internacional ya tenemos cubanos, también van a querer jugar. O sea, es un incentivo en general para todo, que creo que aquí ganaría el fútbol cubano y el espectáculo también. O sea, es un compendio que va a ganar todo, que ganaríamos todo. Entonces ya para terminar el video, o sea, vuelvo y les repito, dejen los comentarios. Esto es una opinión personalizada de Roger y más o menos el comentario mío relacionado con aquello que él estaba definiendo, que es lo que quería o con lo que queremos en aquella nube futurista para el fútbol cubano. Dejen los comentarios. Único, decirle muchísimas gracias a los que han estado hasta ahora. Sé que es un video prácticamente de 48 minutos. No lo pude hacer mucho más corto porque aquí siempre hay tela por donde cortar. Y despedirme con varias cosas. No dejar de recomendar a Roger 11K. Próximas ediciones vamos a estar hablando de quién ha sido más importante en la historia del deporte cubano
Xiomar Linares o Yulieski Gurriel. Dejen en los comentarios lo que ustedes piensen. Evidentemente hay muchísima tela por donde cortar porque son contextos diferentes. Peloteros que jugaron en diferentes épocas. Yulieski jugó en las Grandes Ligas, Omar Linares no lo hizo. Si tienen capacidad, o sea, todo eso lo vamos a estar analizando desde nuestro punto de vista y por supuesto el comentario de ustedes siempre va a ser bienvenido. Y para cerrar el canal, las felicidades porque sé que dentro de mis suscriptores tengo un dominicano, felicitarlo porque las Águilas Ibaeñas acaban de ganar el título de la Serie del Caribe en Mazatlán. Aquí tienen imágenes. Aquí, si se pueden percatar y acercar un poco más la imagen, ven a Yulieski Maya, que es pelotero, fue pelotero en la Serie Nacional del equipo de Pinar del Río, uno de los jugadores más importantes de las Águilas de Cibaeña, de República Dominicana. Decir que el campeonato, las Águilas Cibaeñas ganaron invicto, ganaron 7 partidos, incluso también participaba otro grandísimo cubano, esta vez como manager, Alfonso Urquiola, que jugaba, o sea, que estaba al frente de la nave de Panamá. En semifinales las Águilas los derrotaron, no pudo ser, pero creo que hicieron un esfuerzo fabuloso. Decir que Yulieski Gurriel, disculpen, que Yulieski Maya puso un granito de arena para que se lograra estas victorias, estos 7 triunfos consecutivos que dieron al traste el campeonato. Decir que Dominicana es el país bicampeón, ganaron en el 2020 con los Toros del Este y Dominicana en estos campeonatos, en esta serie del Caribe, tiene 21 títulos. Las Águilas Ibaeñas tienen 6 títulos, siendo el segundo equipo de República Dominicana con más títulos porque siguen detrás de los Tigres del Licey. Yo les quiero, para cerrar ahora sí, ya tenemos 51 minutos. Para cerrar, quiero ponerle una entrevista que le hicieron de 1 minuto y tal, que le hicieron a Yulieski Maya, y creo que es interesante escuchar esto que se... Y mis amigos, nos encontramos con ese gran luchador, ese gran campeón, ese gran farador, Yulieski Maya. Mi hermano, ¿cómo te sientes aquí en Mazatlán 2021, esta Serie del Caribe? No, súper bien y todos los días saliendo a ganar el partido diario, que es lo más importante. El equipo está bien y yo en lo personal estoy súper bien. Ya tú sabes, esperando en Dios la victoria de hoy. Esa euforia tuya, mi hermano, siempre contento, siempre apoyando al equipo, siempre ahí con su apoyo. ¿Cómo sale eso? Eso sale del corazón. Yo pienso que el pelotero nunca puede perder la esencia, y esa es mi esencia, así es Maya, así es Guerrero y así seré por el resto de mi vida. De expectativa ya de la República Dominicana, las Águilas Ibaeñas con 2 victorias, ya ganamos, diríamos, dos de los equipos más fuertes, Puerto Rico y México. Tu expectativa de aquí en adelante. No, todos los equipos son fuertes, nosotros sabemos, lo hemos hablado, lo hemos conversado y nosotros no estamos menospreciando el contrario, simplemente salimos al terreno a hacer lo que tenemos que hacer y como equipo, jugar como equipo, que todos pongan el granito de arena y al final tener el resultado que eso es lo que esperamos y eso es lo que espera esa afición de República Dominicana. ¿Preparado física y mentalmente para ese partido? Sí, seguro. Un mensaje a todos los dominicanos que te aprecian bastante en Santiago, la República Dominicana entera. Que sigan apoyándonos, que la vibra se siente, aunque estén de lejos, nosotros sentimos esa vibra, sentimos ese apoyo y en verdad descansen un poco, hay muchas horas de diferencia, pero sigan apoyando. Muchísimas gracias, Salvador Maya. Gracias. Bueno, acá las impresiones de Yulieski Maya. Evidentemente, casi comenzando la Serie del Caribe, llevaban 2 partidos, pero bueno, como decía, a la postre se hicieron campeones y muchísimas felicidades desde nuestro canal, disculpen, a Yulieski Maya, un cubano que sigue mostrando, como él dice, como se le apoda, el guerrero, que sigue mostrando muchísima fuerza, muchísima técnica en el picheo. Y nada, ahora sí, me despido. Un fuerte abrazo para todos los que
llegaron a esta instancia del video. Para aquellos que no están bien, principalmente suscríbanse, dejen los comentarios, activen la campanita y nos vemos en otra edición. Bueno, saludos.